que nos has dado la vida, Señor Jesús, porque en medio de la adversidad y del desierto, Padre, aún en medio de nuestros errores y de nuestros fracasos, Padre, cuando nosotros bajamos nuestra cabeza, Padre, tú nos levantas, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, que hoy vivimos y estamos en pie, porque tú eres el que vives en nosotros, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tomes el control de este momento, Señor Jesús, por amor a tu grande nombre y por la misericordia que nos tienes a cada uno. Sigas inundando esta casa, Padre, con tu nube de gloria, tu hermosa presencia, Señor, con esa gloria que sana, esa gloria que transforma, esa gloria que renueva, Padre, esa gloria, Señor, que trae claridad a nuestros pensamientos y que trae libertad a todo nuestro ser, esa gloria que nos levanta, que nos envuelve, que nos da su perdón, Señor. Te pedimos que bendigas a tu hija, Señor, que hoy nos comparte tu palabra. Señor, seguimos creyendo que el mismo Jesús que proveyó alimento para que comieran aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es el que ha provisto alimento para sus hijos el día de hoy. Tú con tu hija, Padre, y nadie contra ella, Señor. Y caen delante de ti, Señor, todos los que se levantan contra ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos rápidamente a 1 de Samuel, 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7, y me dicen amén cuando ya lo tengan. Y bueno, por título le puse: ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Te dejas vencer o detener por el miedo? Y sabemos que el miedo es algo natural de nosotros mismos, es propio de nosotros, que no podemos quitarlo en nuestra vida. En algún momento llega, ¿verdad? Pero Dios no quiere que vivamos con ese miedo, con ese temor, que estemos paralizados por el miedo, por el temor, por la ansiedad, por la angustia. ¿Por qué? Porque Él dice que nos ha hecho hijos valientes, que Él va con nosotros en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Entonces, en 2 de Timoteo 1:7, y es que ahí, en medio de la debilidad, en medio del miedo, es cuando Dios actúa. Y Dios te dice: levántate, porque yo soy el que va contigo y nadie va a poder contigo. Te dice: levántate, anda, porque ese miedo que para ti a lo mejor es algo muy grande, para Dios es muy pequeño. Entonces, vamos a 2 de Timoteo. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Primeramente, ¿qué nos dice Dios? Que no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Que... no, regresa tantito, por favor. Sino que nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni venir preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, como vemos, pues nos recalca, ¿verdad?, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado poder, amor y dominio propio. Hoy vamos a ver unas historias en las cuales nos enseñan a tener fe y saber que el miedo no es más grande que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a 1 Samuel 17:1. Y es que en este versículo nos habla justo sobre David. Y David en la historia relata que David era un muchacho pequeñito, de buen parecer, ¿verdad? Y con el que se iba a enfrentar era con Goliat. Y para los demás, para los guerreros que estaban ahí en toda la zona, a ellos les dio miedo. Se atemorizaron por ver a Goliat, porque Goliat estaba grande, fuerte, y le temían, ¿verdad?, a Goliat. Sin embargo, David se presentó y dice: aquí estoy yo, quien te va a vencer, pero no te voy a vencer por mis propias fuerzas, sino te voy a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes también. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, el otro lado, y el valle entre ellos. Entonces se iba a enfrentar los filisteos con los israelitas, ¿verdad? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce. Entre sus hombros, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, nos dice que va con una armadura muy grande, ¿verdad? Material. Entonces, para todos ellos, pues era como tenerle ese miedo, como ese respeto de, ay, nos vaya a hacer algo, ¿no? Porque la armadura que cargaba, pues, por ende era muy grande, y él, pues, también, ¿verdad? Entonces, como que pues, asustaba a los demás. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Como retando al pueblo, ¿no? Como de, pues, pongan a uno que en verdad se enfrente a mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nos recalca, ¿verdad? Se turbaron y tuvieron gran miedo al saber que Goliat los estaba retando y que le estaban diciendo: tráiganme un hombre que verdaderamente sea capaz de enfrentarse a mí, porque Goliat sabía perfectamente que pues ellos le tenían temor, ¿verdad? Y pues a lo mejor él en su apariencia y cómo venía con todas las fuerzas, pues él decía: pues no me va a poder contra mí, ¿quién va a poder contra mí? Todos me van a temer. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Él solo iba a ir a repartir pues un poco de comida, ¿verdad? Iba a dar un manado que pues le habían dicho como de llévalo a tus hermanos que están allá en la guerra, ¿verdad? Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entrar a las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Le seguía repitiendo 1000 veces que mandaran, ¿verdad?, a alguien para que se enfrentara a él. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Una vez más les recalca que tenían miedo, ¿verdad?, que tenían temor, que no querían enfrentarse a Goliat. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Y
¿qué era lo que le decía Saúl aquí? Como de, pues tú no vas a poder, o sea, pues él está más preparado que tú. Tú eres muy pequeño, tú eres un muchacho, no creo que tú lo puedas vencer, ¿verdad? Pero sin embargo, David sabía que con el que él venía, pues era más grande que cualquier problema. Y aquí es cuando Saúl como que lo menosprecia, ¿no? Como de, pues, si yo no puedo, tú menos, ¿no? Casi, casi. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Ahí es cuando da a conocer que David no tenía experiencia, ¿verdad? No sabía ni lo que era cargar todas esas armas, todo ese traje, por así decirlo. Yo me imagino como a David así pequeñito y toda la arma toda grande y así como que nadando entre el arma, ¿verdad? Porque para él era algo nuevo. Sin embargo, él no tenía miedo, iba con la valentía de yo voy a ir a enfrentarlo, yo puedo. Y no importa si no me dan armas o tengo que ir con eso, yo sé que Dios está conmigo. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se despojó de ellas, ¿verdad? Dijo: yo con esto no voy a poder. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de buen parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Imagínense, yo creo que Goliat pues se burló, ¿no? Como de, fuera con palos, pues ni que fuera qué, para que vinieras así. Sin embargo, un error que cometió ahí Goliat fue maldecirlo, ¿verdad? Porque cuando alguien se mete con los hijos de Dios, ya estuvo ahí, ya no. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y si vemos más adelante, por el tiempo pues hay que leerlo en casa también para concluirlo. Más adelante vemos que David pues le gana, ¿verdad?, a Goliat, y él le dice que pues él va a cortar su cabeza. Pero sin embargo Goliat, pues como él lo veía tan pequeño, pues ha de haber dicho: pues no va a poder cortarme mi cabeza, al contrario, voy a ser yo quien lo va a hacer, ¿verdad? Pero no, David más adelante dice que llega con la cabeza de Goliat y le preguntan que de quién es hijo, y él le dice: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Y vemos cómo para Dios no hay imposibles, porque a pesar de que había un Goliat, algo enorme delante de David, para Dios era algo muy pequeño, era como de yo lo voy a hacer. Y él reconocía previamente
que él venía en el nombre de Jesús, que no iba a ser por sus propias fuerzas, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder. Entonces, ese miedo que ahora a nosotros nos acecha, que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón, que tú dices, no voy a poder con este miedo. Hoy, él te reconoce que el que va a poder con ese miedo es Jesús. Y que el único que va a poder con eso que tanto temes, con eso que tanto te aflige, con eso que tanto te daña tu corazón y que está en tu mente, dices, ya no puedo, ¿qué voy a hacer con este miedo? Pues hay alguien que sí lo puede hacer. Hay alguien que puede derrotar ese miedo. Como decía al principio, el miedo es algo natural y que nos va a visitar en cualquier momento de nuestra vida, pero de nosotros va a depender que ese miedo lo hagamos propio. Porque si lo hacemos propio, imagínense, todo el tiempo vamos a vivir con ese miedo y vamos a estar pensando, y esto que pasó y así, y va a estar en nuestra cabeza todo el tiempo ese miedo. Sin embargo, si lo vamos y lo entregamos a Dios, será diferente, porque ahora el control lo va a tomar Dios, ese miedo lo tomará Dios, y eso nos lo puede demostrar en Lucas 8:40. Y quizás David no tenía la preparación de un guerrero, pero tenía la valentía de ir y decir, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque él sabía de quién era hijo. Entonces, así tú sabes de quién eres hijo de un gran rey, eres hijo del Dios viviente. Y en Lucas 8:40 precisamente nos habla sobre, a veces tenemos miedo de perder algo valioso en nuestras vidas, a lo mejor el trabajo, de perder a un familiar, de perder nuestras riquezas, de perder algo material, algo importante para tu vida. Pon en mente qué es lo más importante que tú tienes en tu vida y qué pasaría si tú lo llegaras a perder. Y en esta historia precisamente nos relata que Jairo tenía a su hija enferma, estaba a punto de morir. Sin embargo, él tuvo que despojarse de ese miedo para poder ir a los pies de Jesús, para poder buscarlo. Él tenía la fe y la certeza de que Dios iba a poder hacer algo. Entonces muchas veces nos tenemos que despojar de ese miedo para venir a Jesús y que Él sea el que tome el control. Porque Él por sus propias fuerzas no pudo haber hecho nada. ¿Y qué pensó Jairo? Por mis propias fuerzas nunca voy a poder. Necesito buscar a Jesús. Y es ahí cuando él entra en la multitud y lo busca, ¿verdad? Y él aferrado, él queriendo que Jesús fuera hacia la niña. Y él tenía ese miedo porque él era su única hija. Y él tenía miedo a perderla, él tenía miedo a que algo le pasara más allá. Sin embargo, en su corazón ardía esa confianza y esa fe de que Dios iba a tomar el control. Y dice la historia, ¿verdad? Que llega uno de los siervos, me parece, y le dice, tu hija ha muerto. Sin embargo, él no se rinde y sin embargo sigue buscando a Jesús, como de yo confío en que Jesús algo grande va a hacer. Amén. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Vamos al 47. En este mismo igual nos relata la historia de una mujer, ¿verdad? Que pues también está enferma y gastó todo en los médicos. Sin embargo, ella también pudo comprobar
que todo el dinero del mundo, todos los estudios, todo lo que se hiciera, nada la iba a poder sanar. Y se gastó, dice que se quedó sin ni un peso. Ya literal quedó en ceros, ya no sabía ni qué hacer, nadie podía curar su enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, ella también va con Jesús y lo único que le queda es esa fe de poder ser sanada por Jesús. Y dice que le toca el manto, ¿verdad? Y Jesús exclama y dice, ¿quién me ha tocado el manto? Entonces, cuando ve a la mujer, le dice, por cuanto has tenido fe, vas a ser sanada. Y así fue, la mujer fue sanada. Sin embargo, pues ella también tuvo que comprobar que también se tenía que despojar de ese miedo, porque el único que la iba a curar iba a ser Dios. El 47. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Él mismo le había dicho, ¿para qué vas y lo molestas si tu hija ya murió? ¿Para qué vas y le dices si ya no hay nada que solucionar? Sabemos que para el hombre a lo mejor todo ya tiene un fin y a lo mejor para él ya era como de, pues ya se murió, ya para qué haces más, para qué te esfuerzas en ir a molestar a Jesús. Sin embargo, todavía él tenía esa fe y él confiaba en que Jesús iba a hacer algo grande para con él. Entonces, ¿cuántos tenemos esa fe de decir, yo sé que el que está conmigo es más grande, yo sé que el que está conmigo va a sanar lo que llevo dentro, va a ayudarme con ese miedo que se encuentra hoy en mi vida? O somos como el siervo que llegó y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya murió, ya, ¿para qué vas y lo molestas? Sin embargo, en el mundo pues así pasa, ¿no? Te pueden decir, pues ya para qué oras y ya no hay solución, o ya para qué vas y te congregas y si no pueden hacer nada contigo. Sin embargo, lo que ahí prueba es la fe que nosotros tenemos, porque así podemos orar una y mil veces, pero si no hay fe, no podemos encontrar una solución. Sí. Entonces dice, ha muerto, ya no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y seré salva. Y será salva. Prácticamente él mismo le decía, ¿verdad? No temas, confía porque tu hija va a ser salva, tu hija sanará, ¿verdad? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y es que aquí hay algo muy importante, porque Jesús no dejó entrar a toda la multitud, sino solamente escogió a algunos para entrar con él. Así pasa con nosotros. Nosotros con nuestras amistades debemos de acercarnos y juntarnos con personas que nos hagan crecer precisamente en la obra del Señor. Que cuando nosotros estemos abajo pueda haber ese amigo, ese hermano que te diga, levántate porque Jehová algo grande va a hacer contigo, levántate porque Dios te va a sanar, levántate porque Dios tiene un propósito y un milagro para ti. Entonces también va a depender mucho las personas que nos rodeen, las personas con las cuales que nos enseñen algo, y también nosotros mismos aportar algo para ellos, siempre y cuando sea en crecimiento en Dios y que en verdad nos aconsejen algo que nos va a llevar a algo bueno. Entonces, bueno, entra la madre, entra el padre y todos los demás, ¿verdad? ¿Qué sigue? Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Aquí vemos que se burlan, ¿verdad? Porque ellos se estaban guiando con lo que veían sus ojos. Decían, ya está muerta. Y se reían de él.
Pero él, sin embargo, tenía esa fe y esa confianza. Y Jesús, ¿qué le dice a la muchacha? Dice, muchacha, levántate. Así mismo te dice a ti, levántate, porque algo grande va a ser contigo. Y eso que estás pasando, a lo mejor todo lo que tienes, lo que está pasando en tu vida y no encuentras una solución y piensas que ya todo acabó, que ya está muerto, Dios te dice que no, que te levantes, que Él te va a sanar de esa enfermedad, Él te va a sanar de eso que llevas dentro en tu corazón, de todo, te va a dar esa solución que tú necesitas. Sin embargo, Él también necesita que vengas a sus pies y que reconozcas ante Él que Él va a ser el único que va a poder con ese miedo. Y que no te paralices por el miedo, porque como una vez Él nos ha dicho y nos repite en su palabra, yo no les he dado espíritu de cobardía. Bueno. Yo sé que ustedes son hijos valientes y que Dios les ha dado algo grande a cada uno de ustedes, pero de cada uno de nosotros va a depender si ese miedo lo hacemos parte de nosotros, si ese miedo hacemos que habite entre nosotros y nos domine. Una vez el miedo dominándonos, es algo que va a ser como si estuvieras encerrado en una jaula. Y a todo le vas a temer y no vas a querer intentar algo nuevo. Cuando intentamos algo nuevo, en este caso un niño, cuando aprende a andar en bicicleta, lo hace con miedo. Empieza con unas sentitas, ¿verdad? Para tomar el equilibrio. Sin embargo, cuando las quitan, pues él teme porque sabe que se va a caer. Él llega con ese miedo de que, pues no, ahorita ya me voy a pegar. Sin embargo, tenemos que tener la confianza en que lo podemos hacer, porque el que va con nosotros es más grande. Entonces, cuando el niño aprende, pues le da miedo, se cae y todo. El detener ahí es cuando te rindes en medio de la caída y dices, ¿sabes qué? Ya caí una vez, ya no voy a volver a caer, ya no puedo, ya vi que no puedo solucionarlo. Sin embargo, si sabemos que vamos con Dios, todo lo vamos a poder. Y el niño, cuando aprende a dominar esa situación, cuando aprende a dominar la bicicleta, no tiene miedo. Sin embargo, pues ese miedo se va. Y es como que, pues lo pude hacer. Sin embargo, muchas veces por el miedo nos detenemos y ya no supimos si lo pudimos hacer o no. Pero ahí es cuando debemos dejar que siempre Dios tome el control de todo. Y aprendemos, ¿verdad? Que Jairo pues tuvo que soltar ese miedo para que él pudiera venir a los pies de Cristo. Y así pasa con nosotros. Soltemos ese miedo, soltemos esa ansiedad, soltemos esa amargura, soltemos todo eso que nos acecha hoy en nuestros corazones. Porque si tú no se lo entregas a Jesús, si tú no llegas a sus pies y le dices, ¿sabes que yo no puedo? Tómalo, nunca vas a encontrar una solución. En nuestras propias fuerzas jamás vamos a encontrar una solución. Y es que el miedo jamás te va a decir algo bueno. El miedo jamás te va a decir tú puedes. El miedo jamás te va a decir lo estás haciendo bien. El miedo nunca te va a decir algo positivo. El miedo siempre te va a decir no puedes. Es que mira cómo estás, ve las circunstancias que te encuentras y aún ahí, pues el miedo siempre va a querer acecharte. El miedo siempre va a estar en tu mente algo negativo, como, pues no sé, a lo mejor alguna enfermedad que podamos tener y está en tu mente y ese miedo jamás se va y siempre te lo vas a recordar, o alguna situación que pases y te hace sentir culpable. Lo mismo así pasa, el miedo va a ser, si tú dejas que se apodere ese miedo, va a acabar contigo. Sin embargo, tú lo entregas a Dios, va a ser algo diferente. Por eso es que no debemos dejar que el miedo se apodere de nosotros, porque el miedo jamás te va a alentar, el miedo jamás te va a decir tú puedes, nunca te va a decir lo estás haciendo bien, siempre te va a dar algo negativo y te va a decir en todo que estás mal, no puedes. Sin embargo, pues no hay que hacer que eso tome el control de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces así pasó, se levantó la muchacha, ¿verdad? Y yo me imagino la cara de todas las personas que se rieron de Jairo y pensar y decir como de, ya se murió, pues ya, y les da risa. Sin embargo, yo imagino
cómo pudieron quedar sus caras así como de vergüenza, ¿verdad? Como de cómo pudo ser posible. Sin embargo, para Jairo era algo hermoso, porque él sabía que él confiaba en su Señor. Entonces, tener la fe en medio de todo eso, porque la fe siempre va a ser probada cuando tú te encuentras en una situación difícil, cuando ese miedo viene a tu vida. Ahí es cuando verdaderamente se prueba tu fe. Y claro, nunca va a ser fácil, ¿verdad? Porque todos pasamos por diferentes situaciones, pero sin embargo, sé tú alimentándote con la palabra de Dios, teniendo esa comunión con el Señor. Y parece, ¿verdad?, que cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando más nos entregamos a Él, las cosas empeoran. Parece que el miedo está ahí y más grande, y parece que nada mejora. Sin embargo, Dios te dice: confía, que yo estoy contigo. Confía, porque yo soy tu Dios. Yo soy más grande que ese problema que te acecha hoy, que ese problema que estás viviendo. Y muchas veces Dios nos pondrá en situaciones donde nos va a dar miedo, donde no sabemos qué hacer. Pero sin embargo, es ahí cuando Dios te dice: no es por tus fuerzas, sino es por mí, por mi gracia y por el amor que te tengo. Y a lo mejor, no sé, nos va a tocar, por ejemplo, las personas que tienen miedo a pararse en público y hablar, les da miedo, se paralizan por el miedo, se turban y empiezan a alimentar ese miedo y empiezan a crear cosas en su mente, como: ¿qué va a pasar? Es que mira, hay mucha gente, y si digo algo mal, y empiezan a turbar y hacen que ese miedo se apodere de ellos. Sin embargo, es ahí cuando tienes que reconocer y dices: es que yo no estoy aquí por mis fuerzas, porque si fuera por mis fuerzas ni siquiera estuviera aquí. Pero sin embargo, Dios te dice: es por mí, porque yo sé que puedo hacer algo grande contigo, porque yo sé que tú me vas a servir de instrumento para ir a predicar el evangelio. Tú me vas a servir de instrumento para con todas esas personas que están pasando por una situación similar a la tuya. Y así es cuando Dios nos hace pasar por situaciones que en algún momento van a servir de testimonio para la vida de otras personas y van a edificar la vida de otra persona. Y es ahí cuando nosotros debemos de entrar y dar gracias a Dios, porque pues Jairo no hubiera podido resucitar a su hija, ¿verdad? Jairo no hubiera podido hacer nada por ella. Sin embargo, pues él decide buscar a Jesús. Amén. Y así pasa con la mujer que va y le toca el manto. También ella sabe que los médicos no van a poder hacer nada por ella, que ya no queda otra solución. Sin embargo, pues ella va a los pies de Jesús, le toca el manto y Jesús la sana y le dice que es sanada por la fe que ella ha tenido. Y pues lo único que nos queda a nosotros es no hacer que ese miedo se apodere de nosotros, que no lo hagamos propio de nosotros, porque lo único que lo va a poder tomar en control va a ser Dios. Y nunca hay que aferrarnos a algo que en nuestras manos ya no está, que en nuestras manos pues ya no es posible hacerlo. Y es algo que Dios hablaba mucho a mi corazón y a mi mente con ese tema. Por eso es que yo lo sentía muy propio para mí, porque Él decía: tú no vas a poder hacer nada, en tus propias fuerzas no vas a hacer nada, no vas a lograr nada. Sin embargo, todo lo que venga va a ser por mi causa, porque sabemos que nosotros pues hemos pecado, hemos hecho cosas malas, ni siquiera estaríamos aquí si no fuera por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado el estar aquí, porque Él entregó su vida por nosotros, derramó toda su sangre hasta la última gota, y sin embargo muchas veces no le damos esas gracias a Dios, y quizás no nos hace que avancemos más allá y que probemos otras cosas, porque saben que nos van a hacer daño, porque sabe que en algún momento nos va a lastimar. Pero sin embargo seguimos confiando en Él y sabemos, y que tenga Él el control, Dios nos va a dar algo mucho mejor, algo que a lo mejor nosotros no imaginamos, algo que ni siquiera ha pasado por nuestra mente, ¿verdad? Entonces también es ahí cuando Dios prueba nuestra fe. Y sin embargo pues nos dice: sigue adelante, levántate, ve, anda, porque yo soy tu Dios, porque yo voy contigo en medio de la prueba, en medio de la debilidad,
en medio de ese miedo que te acecha, de ese Goliat que hay en tu vida. Entonces, levántate, anda, confía en el Señor, no tengas miedo, confía en Él. Amén. Entonces, ese es el tema que yo les quería dar, que Jesús habló mucho en mi corazón, y que nos llevemos muy en mente y en conciencia que el único que puede tomar todo el control y la situación de todo lo que vivimos es Dios, que nosotros no podemos hacer nada. Así hablen lo que hablen de nosotros, digan lo que digan, nos aceche lo que nos aceche, el único que toma el control es Dios. Entonces, esto les quería compartir y espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y que Dios les haya hablado a través de esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Algo que a mí me sorprende, ¿no? Bueno, que el día de hoy la mayoría de jóvenes, sus pensamientos están en todo, ¿verdad? Y conquistar el mundo. Pero qué hermoso es cuando un joven se levanta para dar el Evangelio. Y qué hermoso, ¿verdad? Que sus padres lo apoyen, se apoyen. Porque verdaderamente en este tiempo las situaciones son complicadas. Y estos Goliat que se levantan en nuestra vida, imagínense si a nosotros los adultos, ¿verdad? Los miedos como vienen sobre nuestra vida, por cualquier circunstancia, para cualquier cosa. Imagínense lo que están pasando los jóvenes. Todo lo que hoy los jóvenes viven. Gracias a Dios nosotros, ¿verdad? Como quiera, no teníamos internet. Y pues la mayoría de los adultos, ¿verdad? Que pensábamos en ese tiempo a esta hora, a lo mejor ya andamos pensando qué cosas malas hacer, ¿no? Pero realmente hoy ya la maldad se difunde ya desde que son pequeñitos. Entonces algo bien importante es vencer esos miedos, porque dice la palabra del Señor 365 veces, no temas. Uno para cada día. Uno temas para cada día. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Job le sobrevino todo, ¿por qué Job perdió todas sus riquezas, perdió sus hijos? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se eran sus miedos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que a Job le sobrevino todo lo que ¿qué? Lo que temía. Entonces desechemos el miedo. Habemos personas, servidor, que médicamente no tienen por qué andar por aquí. ¿Sí? Hay gente que médicamente ya no tiene nada que hacer y caminamos es por el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Sí? No es en nuestras fuerzas, sino en aquel que confiamos, en aquel que esperamos. En este ministerio, Filadelfia Vino Nuevo, se han resucitado muertos, se ha sanado de cáncer, papiloma, sordera, ceguera. Y Dios ha hecho grandes proezas, porque todos aquellos han creído verdaderamente. Y cuando tú crees verdaderamente, ¿tú crees que Dios no podrá hacer algo contigo? Con esa situación difícil que estás pasando. Ahora dice la palabra del Señor que el vivir es en Cristo Jesús y el morir es ganancia. ¿Por qué? La niña, ¿verdad? ¿Estaba qué? Muerta. Pero dice la palabra del Señor que todo aquel, aunque esté muerto y cree en Él, vivirá. O sea, para nosotros hay vida eterna. Y dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Venir a esta tierra a salvarnos. Pero los suyos, ¿quién eran los suyos? El pueblo de Israel. No lo recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Herederos, que vamos a recibir lo mismo que recibió Jesús. ¿Qué recibió Jesús? Estar a la diestra del Padre, ¿no es cierto? ¿Sí? Y coherederos, o sea, todos los reinos. En su nombre reinaremos, dice la palabra con Él. Y de verdad, deja tus miedos. Tus miedos te limitan. Tus miedos te detienen. Y por miedo dejamos de hacer la voluntad
y nuestro servicio a nuestro Dios. Porque todos tenemos un servicio. Y muchos dirán, pero yo, ¿qué servicio puedo tener? Yo no soy sacerdote, yo no soy cura, yo no soy pastor. Dice la palabra del Señor, y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ese es nuestro trabajo, que todos conozcan a Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias. Si en este momento traes alguna situación, el Espíritu Santo dice que Él se mueve en medio de su pueblo. Amén. Y aparte ha hecho morada en nosotros. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice, esta casa que ven, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué, amados? Porque ahora el Señor ya no habita en paredes, en altares, no. El Señor habita el Espíritu Santo en nosotros. Somos sus santos, somos perfectos. Y dice uno, ¿cómo? Sí, por la sangre de Jesús, porque creemos en Él. Y eso no nos da un boleto ni nos da derecho a hacer lo que queramos, sino a esforzarnos por seguir adelante. Y todos los días venir a su presencia y decirle, Padre, perdóname, pequé, hice lo malo, robé, maldije, asesiné, adulteré, forniqué. Y dice la palabra del Señor que cuando venimos a Él con un corazón sincero, Él no echa a nadie fuera. Hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que sus pecados no pueden ser perdonados porque son muy malos. Pero déjame decirte que no hay nada más grande que el Dios de los ejércitos, nuestro Jesús. Así es que en Él sí tenemos esperanza y tenemos una vida eterna que Él ha prometido para aquellos que le aman y le temen. Y en este momento, de verdad, dile ese miedo que estás viviendo, ese Goliat, eso que no puedes vencer, que lo ves y dices, ¿cuándo lo voy a vencer? ¿Cuándo se va a apartar ya de mi vida ese dolor, esa enfermedad, esa angustia? Situaciones que ves y dices, no cambia. No te preocupes, no te preocupes. ¿Se acuerdan cuánto tiempo fue el proceso de David? ¿Cuánto tiempo fue el proceso de Moisés? ¿Cuánto tiempo fue el proceso de todos esos grandes hombres? No fue en un día, fueron años esperando la promesa del Señor. Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y haré de ti una gran nación. Abraham no lo vio, pero lo creyó y el Señor lo cumplió. Así es que es por eso que estamos aquí. Y gracias a la fe de Abraham, hoy todas nuestras familias son ¿qué? Benditas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos por el privilegio que nos das. Santo, Espíritu Santo, muévete en medio de tu pueblo. Glorioso. Santo, Espíritu Santo, gloria a tu nombre, te bendecimos. Llena nuestra vida, Señor. Tú que vives y reinas, tú que eres todopoderoso. Grande y fuerte Dios. Gloria a tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Nuestra vida te la entregamos. Recíbelo, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Bendito seas. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y cae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva.
corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón me da por ti, porque me espera. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te bendecimos, te adoramos. Damos gloria a tu nombre de todo nuestro corazón. Nos llevamos tu palabra, Señor, mi Dios, Espíritu Santo. Vas con nosotros, Señor, como poderoso gigante,
guiando, guardando nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. En este momento, Padre, tus pequeños van a casa, llévalos con bien, duermen, descansan bien, perdonas todos sus pecados, lavas con tu preciosa sangre sus vidas. Tú que vives y reinas, Señor, aquí está el corazón, el pensamiento de todos y cada uno de ellos. En el glorioso nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aquí están, Señor, tus hijos. Asimismo, Señor, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, y queremos darte, Señor, de lo que recibimos de tu mano. Recibes nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Dice tu palabra que tú amas al dador alegre. Gracias, Dios de la gloria, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria al Señor.